todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ana María, soy una colombiana viviendo en Australia y hoy quiero hablarte acerca de Canberra, ciudad que felizmente y orgullosamente hoy puedo llamar mi segundo hogar. Bueno, como hay tantísima información de lo que pudiera hablarles hoy, he decidido que voy a hablar de 4 aspectos en este video. Inicialmente les hablaré de un poco de historia, tranquilos, cosas curiosas e interesantes de la ciudad. Segundo, les hablaré acerca de la ubicación estratégica de Canberra. Tercero, hablaremos acerca del clima de la ciudad. Y por último, vamos a ver algunos de los lugares más representativos para visitar en Canberra. Empecemos. Muchas personas, incluyéndome, cuando escuchan Australia, han pensado que la capital de este país es Sydney. Pero resulta, amigos, que la capital es Canberra. ¡Oh! Curiosamente, hace muchos años atrás, Sydney y Melbourne, dos de las ciudades más grandes e importantes de Australia, estaban peleando acerca de cuál iba a ser la capital de Australia. Pero el gobierno australiano decidió escoger una comunidad rural que se encuentra ubicada entre estas dos ciudades para ser la capital del país. Y esa pequeña comunidad es Canberra. Canberra es una ciudad muy diferente a las otras ciudades de Australia, porque resulta que esta ciudad fue construida desde cero. Así es. El gobierno australiano en 1908 decidió hacer un concurso de arquitectura a nivel internacional para recibir ideas acerca de cómo planear la capital australiana. Y fueron arquitectos de Norteamérica, Europa y Australia quienes presentaron diferentes opciones de cómo podría estructurarse esta capital. Y resulta que en 1912 el gobierno australiano decidió escoger el diseño de un joven arquitecto americano que su nombre fue Burley Griffin. Este diseño fue el ganador porque incluía todos los elementos de una ciudad, sus edificios, sus carreteras, con la parte de la naturaleza. Y, dato curioso, todavía se conserva este diseño en la capital australiana. Y por eso es que se conoce como la capital del arbusto. Y bueno, un poco de contexto. Resulta que yo estudié ingeniería ambiental y actualmente estoy haciendo una maestría en ciencias ambientales. Así que creo que pueden darse cuenta por qué me encanta esta ciudad. Ahora movámonos un poquito de la historia de Canberra y vamos al punto 2 de este video: la ubicación estratégica de la ciudad. Canberra está ubicada al este de Australia, a más o menos unas 2 horas y media, 3 horas manejando o en bus a una de las ciudades más importantes, Sydney. Pero no solamente es una de las cosas que tenemos cerca a la ciudad, también tenemos playas, los fantásticos, montañas, la nieve, etc. Así que tenemos cosas muy cercanas a casa y aunque no tengamos playas en la ciudad, tenemos lagos y lagunas para disfrutar. Hablemos ahora del punto 3 de este video, el clima de Canberra. Canberra tiene las 4 estaciones: otoño, invierno, primavera y verano. Y es una ciudad bastante seca. Las temperaturas más calientes, por lo general, son en enero y pueden alcanzar, según las páginas de información turística de Canberra, hasta unos 28 grados Celsius. Pero estoy seguro que muchos de ustedes escucharon los trágicos incendios que Australia tuvo el año pasado. Y en esa temporada
hasta 44 grados Celsius en un día de enero. Y bueno, moviéndonos a mi estación favorita, el invierno, la estación va de junio a agosto y las temperaturas más bajas pueden oscilar entre 1 grado y unos 12 grados, con temperaturas bajo cero en las noches. Por lo general, las temperaturas más bajas se viven en el mes de julio. Ahora vamos al cuarto punto de este video, algunos de los lugares más representativos de Canberra. Bueno, como ya se han podido dar cuenta, soy fanática de todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Y unos de los lugares más representativos de Canberra incluyen la Torre Telstra, que es una de las torres de telecomunicaciones de Canberra y tiene uno de los mejores miradores de la ciudad, ofreciendo vistas de 360 grados de Canberra. El Arboretum Nacional, hermoso, con 44.000 especies raras y en peligro de extinción de árboles. También hay jardines con vistas espectaculares y es uno de los lugares más turísticos de Canberra, no solo por su valor a la conservación y a la ciencia, sino también por la diversidad de actividades que se ofrecen. Este espacio es ideal para realizar picnics, asados, caminatas en familia e incluso montar a la bicicleta y a caballos explorando las diferentes plantaciones. el Zoológico Nacional, el Acuario Nacional y muchísimas reservas y parques naturales. Ahora, recuerden, Canberra es la capital de Australia, así que aquí hay muchísimos edificios que son importantes, tanto nacional como gubernamental. Y tenemos la Casa Antigua y Nueva del Parlamento, que son de los edificios más importantes de todo el país por ser la sede principal de las reuniones del Congreso Australiano. Es la sede de gobierno y simboliza la importancia de Canberra para tomar decisiones políticas y económicas en el país. Además, dato curioso del techo de este nuevo parlamento es que está cubierto con vegetación y brinda la oportunidad de admirar una vista impresionante de la ciudad de Canberra. También tenemos lo que son museos nacionales, librería nacional, conmemoratorio de guerra de Australia, entre otros. Un poco de información acerca del Memorial de Guerra Australiano es que este es un centro de conmemoración de Guerra Nacional de Australia, un museo que permite vivir una emocionante experiencia llena de historias y reliquias militares. El Memorial de Guerra Australiano se compone de 3 partes: el área conmemorativa, el museo y el centro de investigación. Lo mejor es que el ingreso a este museo militar es totalmente gratuito. El objetivo de este memorial es recordar a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan fallecido o participado en las guerras en las que haya participado Australia. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que hayas disfrutado este contenido y que hayas aprendido algo nuevo. Si disfrutaste, por favor, comparte con tus amigos, familia, recuerda darle me gusta, suscribirte al canal y dale click a la campanita para que tengas notificación de cuando suba un nuevo video. Subiré nuevos videos cada fin de semana, así que déjame saber en los comentarios qué tipo de información te gustaría que comparta, qué te gustaría ver acerca de Canberra y en general de Australia. Muchas gracias de nuevo por ver. Cuídense, chao.